Y precisamente para ahondar en este tema saludamos al general Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, ACORE, y quien nos acompaña desde Villa de Leyva, en el centro del país. General, una buena tarde para usted. Muy buenas tardes y cordial saludo para toda la audiencia. También quiero saludar en otro punto de Colombia, esta vez desde Medellín. Allí está el senador por el partido opositor Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. Senador, una buena tarde y gracias por atender el llamado de la tarde fin de semana. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. General, comienzo con usted. El presidente Santos se anima ya a un cese, a parar prácticamente las operaciones militares, aunque hay cierta confusión sobre esto, pero un cese al fuego por parte, en este caso ahora, de las fuerzas oficiales. Sería bilateral. ¿Esto es muestra de que ya se ha avanzado, ya estaría tomando forma el proceso de paz o la paz para los colombianos? Bueno, digamos que de muy buen recibo el mensaje presidencial cuando pretende agilizar todo este larguísimo proceso, más de 2 años, para la negociación del término del conflicto con las FARC. Porque no es proceso paz, estamos negociando el término del conflicto con uno solo de los actores que tienen o intervienen aquí en la situación de conflicto interna del país. Pero su contenido muy confuso y ha generado grandes preocupaciones al interior de la Reserva Activa y en muchos sectores de la sociedad civil. Es que esta cuestión de estar cambiando posiciones, acomodándose a las pretensiones de las FARC, no es aceptable. El presidente lo había dicho en repetidas ocasiones y en forma pública. Nos lo dijo en una ceremonia militar hace 6 meses en la escuela José María Córdoba, con motivo del ascenso de los subtenientes, de que esto del cese al fuego bilateral se haría al final del conflicto, del cierre del conflicto, del cierre de la negociación, cuando se entregaran, no dejaran, se entregaran las armas y se desmovilizaran. Lo dijo claro y categóricamente y le aplaudimos esa posición. Después lo repitió en otras ocasiones y ahora en este discurso, ¿no?, genera esta gran duda. El ministro de Defensa lo contradice. Dice, no, las fuerzas militares siguen cumpliendo hasta el final la tarea constitucional, la misión legal que le corresponde. Bajo ninguna circunstancia va a cambiar. Ese fue el mensaje tranquilizador del ministro de Defensa. Pero posteriormente interviene el ministro del Interior y dice, no, es que en cualquier momento el presidente puede decretar el cese a fuego bilateral, así no se firme ningún compromiso con esta organización. Entonces, ¿cuál es la situación de las tropas? ¿Cuál es la actitud que deben asumir los comandantes que están en distintas zonas del país, ¿no?, frente a la amenaza terrorista? Estamos frente a una organización, a un grupo armado ilegal que hay que perseguir por razón de ley, por razón constitucional. Es la tarea, es la misión que tienen las fuerzas militares, que la tiene la Policía Nacional también. Entonces, las cosas no se pueden modificar de una u otra manera en forma caprichosa. Gravísima esa posición porque ha generado, ¿no?, un descontrol total. No sabemos exactamente para dónde vamos. Ya se ha dicho y ha trascendido de que en el mes de mayo se va a firmar un documento. Y bueno, ¿y ese documento qué? ¿Qué va a significar? Cuando hay unos acuerdos parcialmente aprobados en que no se dice el cómo, sino simplemente el qué, donde hay muchas salvedades en relación con el proceso, donde no hay acuerdos. Entonces, a la ligera, a la carrera, ¿qué vamos a entregar? No sabemos, el país no sabe qué está entregando y a cambio qué. Permítame, la situación general, es bastante complicada y difícil. Permítame ahora conocer la opinión del senador José Obdulio Gaviria y le pregunto, ¿hubo un quiebre constitucional al tomar el gobierno de Juan Manuel Santos esa decisión de irse a un cese al fuego cuando aún no se ha logrado la paz? Los colombianos no tienen en su poder o ya como ley un proceso de paz debidamente aprobado, firmado por todos los colombianos. Lo importante es para dónde vamos. Los colombianos no queremos un gobierno de las FARC, evidentemente. Nosotros queremos que las FARC o sean derrotadas o sean desmovilizadas por un acuerdo que conlleve verdad, justicia y reparación. En cambio, las FARC prácticamente están preparando el terreno para un ascenso político. Imagínense usted que en el documento del 11 de enero de este año, es decir, hace unos pocos días, Timochenko dijo textualmente:
Lo verdaderamente importante para la firma de un pronto acuerdo final es la disposición del gobierno nacional para ceder ante nuestras propuestas, claramente expuestas en casi todas las materias pendientes. Y por otra parte, recordemos lo siguiente, las FARC están hablando de una dejación de armas como asunto bilateral, se los leo textualmente. El tema dejación de armas no es un asunto que concierne solamente a las FARC, sino a dos partes de manera recíproca. No, las FARC son una organización criminal. Las Fuerzas Armadas de Colombia son una organización constitucional con un mandato legítimo de esa Constitución para el uso de las armas, para el monopolio de la fuerza. Ahora, vuelvo con el general Ruiz y yo quisiera que habláramos de otro tema. Si se llegase a firmar un acuerdo de paz con este grupo criminal terrorista de la FARC, ¿qué va a pasar? Porque no se ha avanzado tampoco en la discusión de una paz, de un alto al fuego con el ELN. También quedan las BACRIM, por otro lado. ¿Cómo ve, general, la situación de los colombianos? ¿Y habrá sido una pérdida de tiempo la discusión de un proceso de paz solo con una organización criminal? A ver, miremoslo en sentido positivo y constructivo. Ojalá se llegara a un acuerdo, no de paz con las FARC, un acuerdo de cese de su agresión, de cese del conflicto armado, y que se sometan a las normas constitucionales, al marco jurídico de la nación, y que venga la reincorporación, el reintegro, y que abandonen toda actividad criminal. Muy bienvenido, entre ellas el narcotráfico y la minería ilegal, ¿no?, que es el combustible que las ha sostenido por mucho tiempo en las condiciones que se encuentra. Es una organización supremamente rica, con muchísimos recursos, ¿no? Y bueno, si abandonan eso, bienvenido, ojalá sea así. Que abandonen la extorsión, por ejemplo. El país está totalmente extorsionado. En las zonas donde ha tenido cierta influencia, ¿no?, la extorsión es campante. Hasta la señora en un pueblito que vende empanadas en la esquina tiene que darle una cuota a las milicias bolivarianas que son parte integral de la FARC. Eso está establecido así. Eso es supremamente preocupante, pero muy bien. Si se llegara a dar, como tú preguntas, ¿no?, esa situación de cese de todas las actividades, entonces eso hay que verificarlo y controlarlo. Esta gente hay que concentrarla, hay que someterla a una veeduría, a una vigilancia internacional y organismos respetables, ¿no?, y no sesgados, como pretende esta organización, que sean los que quieran, ¿no?, vigilar este tipo de conductas y actuaciones. Entonces, si es así, bienvenida. Y miremos a ver qué se puede hacer con el ELN. Lamentablemente el ELN ya está copiando la misma terminología de la FARC. Hablan de dejación y el gobierno usa la misma palabra dejación. El término dejación no significa nada. La única forma, la única garantía de que la agresión, de que la acción delincuencial, de que la actividad terrorista no se repita es entregando las armas. No hay otra fórmula distinta. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a negociar? Allá tenemos unos militares no como negociadores en servicio activo, sino como asesores de los negociadores para manejar estos temas. Ojalá, ¿no?, que todo salga bien, porque es el deseo de nosotros como militares y como colombianos. General Ruiz, vuelvo con el senador José Obdulio Gaviria y le pregunto, ¿fue oportunismo del ELN hacer esta propuesta, ponerla en la mesa? Como decía el general, quizás le tomaron el tiempo al gobierno de Juan Manuel Santos y buscaron la brecha para llegar a una posibilidad de legalizar todo lo que está detrás de una organización criminal como la ELN y como ocurrió también con la FARC. Bueno, primero, para todos los televidentes fuera de Colombia, es necesario que entiendan que en Colombia no hay una guerra de movimientos que permita un cese de fuego, no hay unos ejércitos confrontados. Aquí hay una banda criminal que, para que se desmovilice, es necesario que se concentre, porque es una banda itinerante, o son bandas y grupos itinerantes que ponen minas quiebrapatas, narcotrafican, extorsionan, secuestran personas. Pero aquí un cese del fuego propiamente, un armisticio, que es el lenguaje de las FARC, no se puede dar por ese motivo. Y en segundo lugar,
el ELN es una entidad un poco más pequeña, una entidad criminal un poco más pequeña, pero con las mismas prácticas. Hay un efecto de demostración del ELN respecto a las FARC. Las FARC han logrado mucho con este proceso abierto por el presidente Santos. Se han relegitimado, han vuelto a tener vocería internacional, incluso comienzan a ser respetadas como organización política del Foro de Sao Paulo al que estuvieron adscritos o como parte de una organización que tiene 5 países gobernadas por ellas, que es la Organización Continental Bolivariana. Entonces el ELN lo que está haciendo es aprovechando ese mismo espacio y lo está haciendo simple y llanamente como una especie de copia o de seguidismo de una acción de las FARC que le está siendo sumamente rentable. Bien, general, yo quisiera también conocer su opinión acerca de lo que ocurrió aparentemente. Ya voy a también tener la opinión del senador Gaviria sobre lo que denunció una legisladora también del partido opositor Centro Democrático, haber sido amenazada, aunque hubo una aclaratoria por parte de esta organización criminal desde La Habana, pues ella recibió un panfleto donde se declaraban a 3 legisladores del Centro Democrático como objetivo militar. Pues, ¿cree usted que aceptar este tipo de incidentes es un abuso, tomando en cuenta la posición que ha mostrado la FARC en esta mesa de diálogo con el gobierno de Juan Manuel Santos? Bueno, ese es un recurso de intimidación que no es la primera vez que lo utilizan. Es una forma, pues, de influir de una u otra manera para lograr sus propósitos. Eso es parte de lo que tiene que ver con sus actuaciones terroristas, ¿no? Hay temor, el país tiene temor, ¿no?, de que se repita o que continúe ocurriendo lo que pasó en otras regiones del país, ¿no? Bojayá, más de 100 muertos. Un club aquí en Bogotá, más de 30 muertos, asesinato selectivo de personajes importantes del país, un gobernador de un departamento, un exministro de Defensa, el asesinato de unos diputados del departamento del Valle. Es decir, ese tipo de actuaciones, ¿no?, que se han venido repitiendo insistentemente, ¿no?, en los cuales pues los victimarios son los FARC y ellos quieren aparecer como víctimas en este proceso, parte de su discurso y de su retórica que a muchos les llega, lamentablemente. Entonces, quienes se producen, como es el caso de estas 3 personas, denunciando lo que está ocurriendo, en el sentido pues de que abrirle los ojos al país, de que no podemos entregarnos de esa manera, porque después lo que aquí ocurra será incorregible. Entonces, nosotros queremos la paz, y que se oiga bien, a nosotros nos han querido tildar sectores políticos, partidistas muy cercanos al presidente de la República como grupo de oposición política. En alguna ocasión el presidente dijo que nos han metido cucarachas en la cabeza, ¿no?, un grupo de oposición política, es decir, que somos parte de la oposición. No, nosotros hablamos de punto eminentemente institucional como asociación. Somos 18 asociaciones de la Reserva Activa que estamos actuando, nos estamos pronunciando en sentido constructivo, apoyando el proceso, pidiendo a gritos la paz, que es la que queremos. Queremos acabar con esta maldita guerra hace mucho rato, pero que el proceso se haga como debe ser, con firmeza, con claridad, con verdad, y que después el pueblo colombiano, cuando lo vaya a ratificar, tenga la certeza de que se negoció como se debería hacer. Esa es la situación y esa es la parte preocupante. Hay confusión, hay dudas, no hay claridad, y en este momento más del 60% del país pues no cree en el proceso. Esa es la parte preocupante. Senador Gaviria, cuando comenzó este proceso de discusión de una paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, esta organización criminal se comprometió a no secuestrar más, cuando pues apenas se daban los inicios, los primeros pasos de este diálogo, pero lo ha seguido haciendo. Se espera además pues alguna seriedad de este grupo terrorista de la FARC en los compromisos, o se pudiera esperar, en este caso, los colombianos pudieran creer al final del camino, anhelando esa paz que todos quieren después de tantas décadas de guerra, de terror, de secuestro, de extorsión. Lo han dicho ustedes muy bien el día de hoy. Ahora le pregunto, senador, ¿hay confianza, ustedes que recorren el país, de los colombianos en una palabra que deje empeñada el grupo terrorista de la FARC al final de este camino de los diálogos de paz en La Habana?
No la hay porque el lenguaje mismo de las FARC demuestra que no es posible confiar en ellos. Hay dos lenguajes, el del presidente Santos que nos dice que vamos muy bien y el de Timochenko, jefe de las FARC, que nos dice que vamos hacia o un gobierno de ellos o una coalición en donde ellos estén presentes como gobierno, o no habrá absolutamente ningún avance en las negociaciones. Y eso es la realidad, y por eso el pesimismo y la absoluta incredulidad de los colombianos respecto al proceso. Bien, quiero también, antes de despedirlos, escuchar una opinión más de usted, general, y tiene que ver con la moral de los uniformados, una fuerza armada que prácticamente todos los colombianos admiran por la posición que han tenido en esta guerra contra la organización criminal, contra el narcotráfico, pues las organizaciones que piden a los colombianos para ayudar a los mutilados. Yo quisiera que usted se ha podido conocer cómo recibió la institución militar este llamado que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos de parar las acciones militares mientras culmina el proceso de paz en La Habana, Cuba. Bueno, es evidente. Tenemos unas fuerzas militares y una institución policial muy profesional. Lo mejor de la región, lo mejor de América, en el cual pues, de las cuales el pueblo colombiano, ¿no?, confía plenamente. Todas las consultas de opinión que se hacen, ¿no?, siempre las fuerzas militares han sido calificadas como las mejores instituciones con que cuenta el país. Esa es la tranquilidad que tenemos todos los colombianos. Confiar en nuestros soldados, nuestros policías. Pero cuando se dan estos mensajes equivocados, entonces genera confusión. Y le corresponde a los comandantes hablar con los subalternos, ¿no?, y buscar argumentos de cualquier tipo, ¿no?, para darles cierta claridad frente a tal confusión. Es tarea difícil para los comandantes, porque cuando no se sabe exactamente qué es lo que realmente va a hacer el comandante en jefe, que es el señor presidente de la República, quien tiene todo el poder, ¿no?, para tomar determinaciones, entonces viene esa gran preocupación. Y lo peor que le puede pasar a una fuerza militar, sobre todo en situación de campaña, es perder la voluntad de lucha. Esa es una situación difícil porque la moral es definitiva. Si no hay moral, no hay resultados. Entonces, yo creo que el presidente, ¿no?, además de salir a los medios a crear esas confusiones, tiene que ir allá a los cuarteles, ¿no?, a hablarle, como le hablan los comandantes, para tranquilizar a nuestras tropas y para que se entienda de una manera diferente. El ministro de Defensa lo dijo con claridad: siguen cumpliendo su misión institucional. Es lo que la ley establece y la Constitución. Que vaya el presidente y les diga a cada uno de nuestros hombres, ¿no?, para evitar esa gran confusión, porque lo peor que nos podría ocurrir ahorita sería una desmoralización o una pérdida de voluntad de lucha. Bien, allí están en pantalla dos invitados para este tema del proceso de paz en Colombia: el general Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, y José Obdulio Gaviria, senador por el partido opositor Centro Democrático. A ambos, gracias por compartir con nosotros sus opiniones sobre este tema que mantiene la atención, en este caso, de los colombianos. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias y cordial saludo para todos nuevamente. Un placer.